diciendo que este momento para mí es emotivamente muy intenso. No solo por estar en esta mesa tan prestigiosa, sino porque hablar de las relaciones entre Italia y América Latina en el derecho procesal es también hablar un poco sobre mi propia existencia, mi propia vida, porque como varios de esta sala sabrán, yo he tenido el honor de ser profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú durante casi 2 años, 1 año y medio, desde Italia, y entonces compartir con ustedes este momento es realmente muy importante. De hecho, tú, Daniel, has dicho durante las jornadas que una frase que me impactó mucho, que nosotros en nuestra materia lo que tenemos son libros y personas, ¿no? Y las personas para mí fueron extremadamente importantes y las veo acá unidas, porque veo a Jordi Ferrer, que representó por una buena parte de mi vida también un momento académico muy importante. Veo los amigos Giovanni Priori y Renzo Cavani, con el cual compartí clases, docencias, investigaciones, seminarios, viajes con Giovanni también. Y veo también el presente, Elena D'Alessandro, de la Universidad de Turín, Luca y Vincenzo, también los amigos, los profesores italianos, que representan 3 esferas de mi vida que acá se juntan, ¿no? Y se han juntado varias veces, y para mí hubiera sido impensable soltanto hace 5, 6, 10 años, ¿no? Entonces es un momento realmente emotivamente muy cargado e intensos. Yo le voy a hablar un poco. Entonces no podré prescindir de mi propia experiencia hablando de relaciones entre Italia y Perú concretamente, porque es cierto que entre Italia y Brasil, Italia y Argentina, Italia y Uruguay, las relaciones han sido ya muy investigadas, hay muchos trabajos, pero como Giovanni me dijo, la historia de las relaciones entre Italia y Perú en el derecho procesal civil todavía tiene que ser escrita bien, todavía tiene que ser investigada. Y yo he escrito este artículo, que ya lo he hecho circular quizás en el chat, que desde el Italian Law Journal, que es una revista italiana, me pidieron de escribir, porque caen los 10 años de este journal este año, y hay una special issue dedicada al rol de la doctrina italiana en el extranjero. Y entonces me pidieron de escribir algo sobre la doctrina italiana en el extranjero. Yo le dije, acabo de volver a mi Italia, a mi Turín, desde Perú, y la ocasión fue un poco de repensar, reflexionar sobre este recorrido que fue mío personal, pero también sobre las raíces italianas en Perú y la actualidad de la doctrina italiana en Perú. Entonces hay un trabajo que es un poco personal, se intitula Lesson from Experience, porque es mi propia experiencia, y también, pero tratar de reconstruir esta historia, que todavía tiene que estar bien escrita, de las raíces italianas, de la doctrina procesal civil peruana del momento, y del rol actual de la doctrina italiana. Y entonces yo abro mi artículo y también mi ponencia con esta frase, que es una frase de un gran comparatista, que es Pierre Legrand, que dice algo que quizás todos sabemos, ¿no? No es algo tan original, pero yo lo he vivido. O sea, lo he vivido sobre mi propia piel esto, ¿no? Y dice que un jurista francés que debería buscar investigación para un trabajo en Inglaterra, o sea, París y Londres están al lado, se encontraría totalmente fuera de lugar. Debería estudiar mucho, debería aprender desde cero la epistemología jurídica de este país. Entiendo la epistemología, la forma en la cual el conocimiento jurídico está construido, las nociones básicas, mientras que ese mismo jurista francés, si fuera a Bolivia para preparar un proceso, en media jornada, en mediodía, ya estaría en un contexto mucho más amigable jurídicamente, porque es su propio idioma, es el mismo idioma. Ellos hicieron esto para destacar las diferencias entre civil y common law como 2 familias totalmente distintas que giran alrededor de conceptos distintos, de forma de ver distintamente la sociedad, mientras que el civil es mucho más común a pesar de las diferencias sociales. Y yo es exactamente lo que viví, porque apenas llegué, el sentimiento
más fuerte que sentí fue de una gran familiaridad. No solo familiaridad personal y de amistad, sino también una familiaridad jurídica de los conceptos. Yo desde el día 1 entendí los debates, entendí las cuestiones, aunque sean diferentes. Me sentí muy a gusto entendiendo las diferentes soluciones prácticas, pero sí que estaban basadas en discusiones que a mis oídos, a mi cerebro, era totalmente entendible. ¿Y eso por qué? Porque como tú has dicho, la cultura jurídica, y yo diría el vocabulario jurídico, el lenguaje jurídico del derecho procesal es exactamente el mismo. Eso no quiere decir que sea exactamente el mismo el derecho procesal, porque de hecho es muy distinto. Y acá se trata el tema de la relación entre concepto y realidad, entre las construcciones dogmáticas y las soluciones concretas que dependen claramente de la sociedad, que es muy distinta de Italia. Pero sí, el lenguaje era común, ¿no? Es como hablar un mismo idioma en un país tan distinto. Y lo que tenemos, de nuevo, son libros y son personas, y entonces para mí es imposible no hablar de las personas. Vemos las personas que representan la actualidad. Giovanni Priori es actualmente el puente principal entre Italia y Perú en lo que viene del derecho procesal civil. Y también vemos al lado Eugenia Ariano, que es una figura también que hay que destacar, porque ella pues, es italiana de nacionalidad y se vinculó mucho a un pensamiento jurídico que tuvo gran éxito en América Latina, que es el privatismo procesal de la escuela de Franco Cipriani, y se involucró en un diálogo muy cerrado con la doctrina italiana de ese corte. Y también vemos Juan Monroy Galvez, que es el actual papá del Código Procesal Civil peruano, un código que aún no tome directamente la doctrina italiana, los códigos italianos como referencia, sí toma esta referencia de forma indirecta. Y acá vemos también otros juristas del pasado que dialogaron con Italia. Un jurista no tan famoso, pero con Giovanni lo hemos hablado mientras que yo escribía este paper. Recuerda que te pedía las citas de las páginas y que Renzo también me dijo, ojo que hay este jurista que aquí se conoce muy poco, pero es muy importante, que es Julián Guillermo Romero. Es un jurista italiano del siglo XIX y XX que vivió en Italia, de hecho, cuando era muy joven, héroe de guerra con Chile, y que escribió un comentario a la ley procesal de ese tiempo, el Código Procesal Civil de 1912, con mucha cita de italiano. Luego, ya, si tenemos tiempo, le voy un poco a hablar de él. Y luego tenemos Mario Alzamora Valdés, que es, de nuevo, un gran procesalista civil, figura mucho más ecléctica, porque también se ocupó de psicología, de filosofía pura, etc. Y en la actualidad, José Silvia Vallejo, que también fue discípulo de Mario Alzamora Valdés y dialogó con los italianos, con el procesalismo científico, que acá también tuvo un éxito. Entonces, me pareció importante destacar también estas personas. Daniel habló de la influencia directa de Liebman, no tanto de la doctrina italiana, diría yo, de Liebman sobre el código Busaid, que es un código que toma los conceptos de Liebman, siendo Busaid su discípulo, y lo traduce en realidad normativa. Eso en Perú yo diría que no pasó, no hubo una relación tan directa, hubo una relación indirecta, mediada, porque el código actual procesal civil peruano del 1993 es un código que tiene como modelo directo el código modelo para Iberoamérica y el anterior Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Pero sí que Juan Monroy Galvez, y yo quisiera destacar su rol también en ese diálogo con Italia, él desempeñó un papel muy importante porque él amó mucho Italia. Su libro, Teoría General del Proceso, es un libro que
dialoga con las obras de los italianos, con los patres como Franco Cipriani diría, Chiovenda, Carnelutti, Calamandrei, y no solo eso, el rol de la persona fue crucial porque él se encargó de traducir a muchísimos italianos a través de su editorial Comunitas, que acá en Lima también hay la librería Comunitas, y él tuvo este rol que me parece muy importante de traducir a varias monografías clásicas de Italia, entre las cuales quiero destacar Sergio Chiarloni, che è il maestro della scuola di Turin, misure coercitive e tutela dei diritti. De hecho, Juan Monroy, a través de su editorial, era director de la ese entonces revista peruana de Derecho Procesal, una revista que lamentablemente ya no se edita más. Y en esa revista, yo lo digo en mi trabajo, voy un poco reconstruyendo, él tradujo o hizo traducir muchísimo trabajo de italianos y muchísimo trabajo de Sergio Chiarloni. Hay como 7, 8, 9 los trabajos más representativos, más, digamos, con un alcance internacional de Sergio Chiarloni. Entonces, él desempeñó un papel que no debe ser menospreciado en la importación de las ideas, no solo de los padres, sino también de las monografías más recientes de Italia. Algo que también conversé con los amigos, me decían, no se han traducido lamentablemente los manuales, de los más recientes. Sí, la monografía, pero quizás los manuales menos. Y él es el papá del código del 1993, un código que mejora mucho el estado de la legislación peruana, basándose justamente en esas ideas científica, sistemática de los italianos. Es un código que por primera vez tiene un título preliminar, donde hay los derechos fundamentales de las partes, hay los principios generales, entonces empieza con esta, se abre sistemáticamente. Mientras que el código anterior del 1912, imagínense, un código que duró 80 años, al 12 al 93, es un código que todavía está basado en la legislación española del tipo. Hay un trabajo de Giovanni Priori que me parece importantísimo, escrito como capítulo de un libro editado por Eduardo Teiza, que es Breve Crónica de la Historia de la Reforma Procesal Civil en Perú, donde Giovanni cuenta esta historia y cómo se llegó al Código 93, un código que, como los italianos en su mayoría han dicho, han examinado, es un código que vuelve el derecho procesal civil dentro del área del derecho público. Entonces, un código, por así decirlo, por usar una distinción quizás hoy en día no tan precisa, es un código de corte publicista, mientras que el código precedente es un código de corte privatista. Entonces, un código que valora mucho el rol del juez, un código que valora mucho la verdad, y entre los principios se destaca el principio de inmediación y de oralidad, ¿no? Un código por audiencias, y es son los principios chiovendianos. Yo me quedé muy sorprendido cuando llegué, yo me sorprendí de muchas cosas, pero una de estas cosas fue cuán actual es el debate acá en Perú sobre la oralidad. Uno de los grandes temas es oralidad o escritura, oralidad sí, oralidad o virtualidad, ¿no? Y entonces yo, pues lo que aporté un poco es decir los italianos que entendían con oralidad, que era el modelo oral en la obra de Chiovenda, y las raíces son estas mismas. Entonces, un código que habla del sistema, un código sistemático y que mejora mucho la legislación anterior. Es cierto que esto desde un punto de vista del lenguaje normativo, del vocabulario, de los conceptos, ¿no?, que nos hace entender de qué hablamos, pero cuando vamos a la parte de las soluciones prácticas, es cierto que Perú es bastante distinto, como varios países de Latinoamérica. En Orebro, en Suecia, el año pasado, el título de la conferencia era Modelos culturales y derecho procesal civil. Y
yo vi efectivamente como diferencias culturales, y culturales me refiero a histórica, económica, política, sociales, de la sociedad, impactan en las reglas. En Perú, con cierta característica, yo diría en toda América Latina. Por ejemplo, acá hay un rol muy fuerte, muy importante, un papel social que ha sido realmente crucial de la justicia constitucional. Nosotros en Italia tenemos esto mucho, mucho menos, ¿no? Acá los jueces constitucionales o que tratan derechos fundamentales han tenido un rol, han jugado un papel esencial para el avanzamiento de la doctrina de la protección de los derechos. Y acá igual vuelvo a citar a Giovanni Priori, que el año pasado acaba de publicar en Italia, este diálogo con Italia, en Judicium, una rivista italiana, la tutela generale dei diritti in America Latina tra differenziazione e flessibilità. O sea, el concepto de tutela diferenciada en América Latina, aunque tenga raíces italianas en la obra de Capelletti y Andrea Protopisani, luego ha tomado un recorrido que es muy propio y muy distinto debido al rol esencial de la justicia constitucional como diferenciada de la justicia ordinaria. Y luego, algo que con Renzo hemos hablado un montón de veces, yo compartí clases con Renzo, ¿no? Seminario de investigación sobre derecho civil y procesal civil. A mí me pareció un aspecto que hay que destacar, la diferente forma de la actitud hacia el poder jurisdiccional. Y en muchos debates, que son debates que se llevan a cabo en Italia también, sobre el case management, sobre el rol de los jueces, el rol de las partes, la posibilidad de contractualizar reglas, los poderes de oficio del juez, el rol de las Cortes Supremas. Me pareció siempre que en los debates, acá el mundo académico, siempre iba por una restricción de los poderes de los jueces, ¿no? por algo de desconfianza, algo de tratar de restringir el papel, las facultades, los deberes de los jueces. Mientras que en Italia y en el resto, y en otros países, me parece que la tendencia es en enfatizar el rol del juez como director del proceso, ¿no? Para la eficiencia. Y yo me preguntaba, ¿es una diferencia conceptual, es una diferencia cultural? Y me pareció así que el poder jurisdiccional a lo largo de la historia de varios países de América Latina, quizás en Perú también, ha sufrido un poco, ¿no? de ciertos efectos sistémicos y entonces algo de desconfianza ha quedado. Y yo he tenido la suerte y el honor de viajar un poco dentro del país, siempre por gentil invitación del Poder Jurisdiccional, en Ica, en Arequipa, varias veces, en Huancayo, en Trujillo. Y ya me pareció que esto no, es un poco la hora que cambie, porque sí, el poder jurisdiccional, al menos lo que yo vi, es un poder que trata de luchar de la forma más intensa y fuerte posible para una justicia mejor. Entonces, me parecía también importante destacar esta diferencia de actitud que hay entre Europa y América Latina hacia el poder judicial. Quizás no en Brasil, ¿no? Quizás Brasil un poco se aparta de esto que tiene un cierto valor del poder de los jueces. En el artículo que he escrito, que pronto va a salir, trato de hacer una periodización de la doctrina italiana en Perú y obviamente hablo de los patres, Chiovenda, Calamandrei y Carnelutti. Entonces, primer periodo es la época de oro del procesalismo científico, de las obras de los tres grandes patres italianos. Y aquí puse la cita de Santiago Sentís Melendo, que dice: Chiovenda innovando, Calamandrei confirmando y Carnelutti inquietando, que en mi opinión captura bien la esencia, el estilo de los tres fundadores de nuestra disciplina en el sentido científico. O sea, Chiovenda, que impulsó este cambio hacia el procedimiento científico con conceptos bien acabados,
con ciencia histórica y con precisión sistemática, como si fueran formas geométricas, ¿no? Y Calamandrei, siguiendo en el recorrido de su maestro, y Carnelutti un poco tratando de mezclar las aguas siempre en este recorrido, en este trayecto. Y luego sí que noté algo que también me gusta mucho hablar, que hay digamos, una relevancia menor de la doctrina italiana en la época que va, con muchas excepciones, por supuesto, que va del 60 a los 90, debido a la producción dogmática de Italia. Y aquí hay que destacar que era la época donde salían las monografías basadas en el código que entró en vigor en los años anteriores. Entonces se trataba, y esto lo dijo bien Chiarloni, de estudiar los conceptos. La doctrina italiana se concentró en las instituciones de derecho positivo italiano, con grandes resultados, pero con resultados que, en mi opinión, fueron menos exportables de los resultados de la obra de los padres que construían los conceptos. Entonces, los libros de Chiovenda, Calamandrei y Carnelutti tienen una vocación a la generalidad que quizás la producción dogmática clásica de la doctrina italiana de la época 60-90 ya tiene menos. Y luego yo construyo una tercera fase, que es la fase que va del 90 hoy en día, que es la renovación de este diálogo, ¿no? Un momento de renovación del impacto dialógico, obviamente, ¿no? en un sentido único, de la doctrina italiana, gracias a figuras como, ya la hemos mencionado, Michele Taruffo, Mauro Cappelletti, un poquito antes, quizá Mauro Cappelletti ya pertenece a la segunda fase, Mauro Cappelletti, Michele Taruffo, Franco Cipriani, que también tuvo un gran éxito en su pensamiento privatista y garantista del derecho procesal civil. Y también de Perú me gusta mencionar al maestro de Turín, que es Sergio Chiarloni, porque Sergio Chiarloni también visitó a Perú, visitó la universidad, y Giovanni fue el traductor, ¿no? de Sergio Chiarloni. Y también un procesalista peruano, que es Cristian Delgado, él entrevistó a Sergio Chiarloni y salió una estupenda entrevista donde Sergio Chiarloni contó un poco las primeras etapa académica y luego su trayectoria en Italia personal y también de contenido en la revista Do Proceso de Brasil. Entonces también Sergio Chiarloni. No sé cuánto tiempo todavía me queda porque es... 50, 2 minutos. 2 minutos. Entonces, 2 minutos. Sí, acá quizás yo he descubierto muchas cosas haciendo este tipo de investigación. Fue algo de muchas novedades. Por ejemplo, que Giuseppe Chiovenda, desde los primeros tiempos, cuando todavía él estaba en Roma, él tuvo un éxito en España y se tradujo en España. De hecho, Josep Sirau lo invitó a Barcelona en esos años, y Giuseppe Chiovenda no pudo viajar porque el ministerio pues, le impidió el permiso de viaje. No, pero Besenia es el importador, el que lleva Chiovenda, básicamente, es lo que le reconoce por lo menos. Exactamente, por esta razón. Todo esto lo cuenta un procesalista que hace poco, lamentablemente, ya no está con nosotros, que es Cachón Cadenas, catedrático, y es un poco un historiador, ¿no? Entre muchas cosas, del derecho procesal civil español y su relación con Italia. Y eso me pareció muy importante. Y también se tradujo la condena en costas, ¿no? La condanna nelle spese giudiziali de Chiovenda, ya en las décadas de los 20. Y otra cosa que descubrí es que, como dije antes, que Carnelutti viajó a América Latina 3 veces. No sé si se sabe mucho en Italia, yo no lo sabía, de repente
En el 46, a bordo del transatlántico Andrea Gritti, que escribió Arte del Derecho, que se acaba de reimprimir en Italia, ¿no? Y fue a Lima, pero también en el 51 Carnelutti volvió a Lima para el cuadricentenario de la Universidad de San Marcos, y él estuvo a cargo de la ponencia de despedida, defensa de los abogados y de la abogacía, que apareció en Mercurio Peruano, que es una revista intelectual, cultural peruana, y que fue reimprimida en Temis, la revista de la PUC. Y ese documento se encuentra en línea. Me parece de extraordinario interés histórico, porque en esa época viajar a América Latina 3 veces, en Salta, Argentina también en el 48, no era algo sencillo, ¿no? Para mí ha sido muy sencillo, porque la Católica me trató espléndidamente, me hizo todo y le tengo un agradecimiento enorme, pero cuando tú, Daniel, hablaba de Liebman, el problema práctico de los visados, de irse, del dinero, eran problemas muy, muy grandes en ese entonces. Entonces uno se puede imaginar el sacrificio humano, personal, ¿no?, de este tipo de elecciones. Y acá, ya no tenemos tiempos, solo mencionar la figura de Julián Guillermo Romero, que Giovanni tiene en su casa, ¿no? Estudios de legislación procesal, donde hay las referencias a autores pregiovendianos también, porque él estudió, él fue a Italia a estudiar, no sé, la escuela media, o cuando era adolescente, fue en Roma, a finales del siglo XIX, y entonces siempre ha tenido con Italia una especial capacidad. Y luego, obviamente, hablamos del tiempo presente, pero nos queda tiempo. Capelletti, Franco Cipriani, Michele Tarufo en la portada, que en Perú hemos sacado el libro de la Academia Peruana, y Sergio Chiarloni, que mencioné antes. Y acá termino. Muchísimas gracias por la atención.